por qué decidí dejar mi trabajo de mucho tiempo, para lo que yo estudié, para lo que me preparé. Me encantaba verla haciendo lo que hacía, que era darnos clases, pero había una cosa, un pequeño detalle, que era que a mí la escuela nunca me gustó. Bueno, entonces les decía que las, todo el año, ese año que me habían mandado a segundo, fue para mí todos los días estar pensando, pero qué hice mal, por qué me hicieron esto, pero es que no lo puedo creer, pero por qué. En lugar de disfrutar ese año que yo había venido de tener grupos grandes, numerosos, y en este grado solamente tenía 17 alumnos y un grupo muy tranquilo que me permitía hacer de todo, súper bueno, y yo no lo pude disfrutar porque estaba clavada en el pensamiento de me están castigando, me están haciendo esto porque ellas creen que yo me equivoqué en algo, porque puras cosas malas, ¿no? Ya como que después de abril me empecé a relajar. Me acuerdo que ese año fue mi primera vez que fui a Japón, entonces yo regresé maravillada. Y ese año las vacaciones de Semana Santa se acababan a finales de abril, entonces empezamos en mayo. Regresé yo de las vacaciones y yo venía súper recargada, entonces ya esos 2 mesecitos que me quedaban sí los disfruté muchísimo, pero todo el resto del ciclo escolar, un martirizarme yo solita. Bueno, ahí siento bueno, no, desde el año anterior, antes del anterior, yo empezó como mi declive y yo buscaba, sin ser muy consciente de la situación, de que no la estaba pasando bien, pero cada cosita que sucedía yo buscaba un responsable y buscaba a quién echarle la culpa. Terminó ese ciclo escolar de segundo de primaria y me dan primer grado, que yo toda la vida dije, mándame al grado que quieras, con quien quieras, pero no me den primer grado de primaria, por favor. Pero como les decía, todo pasa como tiene que pasar. Yo no sé si las encargadas de asignar los grados lo pensaron así, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me mandaron a primero. Y no solo me mandaron a primero, me mandaron a primero con la maestra que les platicaba hace ratito del sexto grado, que no la llevaba muy bien con ella. Yo me quejaba mucho de ella y me mandan y me ponen de nuevo con ella. Y pues bueno, esta vez sí solté un poquito más rápido, pero también fue, pero ¿por qué a primero? Pero yo siempre les pedí que ese grado no, a mí no me gustan los niños tan chiquitos, no tengo la paciencia. Y bueno, déjenme decirles que fue uno de los años que más disfruté como maestra. Lo gocé muchísimo. Dije, ¿por qué me pasé tantos años pidiendo que no quería niños de primero? Pero de nuevo, todo llega cuando tiene que ser, ni antes ni después. Entonces, sí, lo disfruté mucho, me gustó mucho, pero fue el año de la pandemia. Ahí aprendí a conocer mucho más a esta maestra. Entendí que todo lo que había pasado era porque ella era así, no era contra mí, sino era parte de su personalidad, y que ella no tenía nada contra mí y nos llevamos súper bien. Llega la pandemia en marzo, nos mandan a la casa todos a hacer home office, o sea, clases en línea, y yo y ella lo hicimos excelente equipo, pero también fue un motivo para, o sea, nos compenetramos también ella y yo, que todas estas cosas que yo venía sintiendo, que la directora, la subdirectora,
tenían algo contra mí, que querían hacernos la vida imposible. Todo eso se fue alimentando una de la otra, o sea, lo que no se me ocurría a mí se le ocurría a ella. Obviamente que era un momento de mucho estrés. Y recuerdo que en mayo, o sea, tenía muy poquito de habernos ido a casa, yo hablé por teléfono con una amiga, que esa amiga ha sido clave en mi vida. Ella fue la primera persona que me habló del Reiki y que nunca lo hizo con un afán de mira, ve, yo estoy tomando esto, tú también ve. No, solamente me compartió su experiencia, que muchos años después yo también tomé Reiki, pero esta primera vez que yo escuchaba sobre eso fue con ella. Y esta misma amiga, hablando con ella y diciéndole que estaba harta, que ya no quería seguir trabajando en esa escuela, que nos estaban haciendo la vida imposible, me dijo, ¿y por qué no renuncias? Y yo me quedé, no supe qué decir y solo dije, sí voy a renunciar, pero ya que tenga otro trabajo. Pero yo no estaba buscando otro trabajo, yo no había metido mi currículum a ningún lado, ninguna solicitud, nada. Pero así le contesté a ella, ¿no? Porque no, hasta que tenga otro trabajo. Y voy a aprovechar aquí, porque me acordé ahorita de hacer otro paréntesis, que a veces estás tú como encontrando un camino en tu vida, una dirección, y no te das cuenta. Y yo siento que eso fue lo que me pasó a mí. Yo cuando entré a trabajar en esta escuela, yo me consideraba muy católica. Ya no iba a misa, pero sí yo tomaba la religión como algo con mucho poder en mi vida. Yo toda mi adolescencia y parte de mi juventud, que hasta este punto, pues entré a los 22 años ahí, todavía era muy joven, yo había estado en grupos de la iglesia, iba a retiros, estaba muy metida en el tema de la religión. Y aunque ya no iba a misa los domingos, ya no pertenecía a ningún grupo, sí pesaba mucho en mi vida y en mis decisiones la religión. Pues cuando yo entré aquí, mi amor por la religión empezó a cachitos a caerse. No con Dios, sino con la religión. Y me acuerdo que el momento, o sea, yo empecé a renegar mucho de la religión porque veía cosas ahí que no me hacían sentido, que sentía que no había mucha coherencia y que al final, ahora en este momento de mi vida, entiendo que todo se trataba de mí y de un proceso mío. Si tú eres una persona que considera la religión católica como algo muy valioso, como algo muy positivo, muy bueno en su vida, 100% respetable. Es el momento por el que tú estás pasando, por el que también yo alguna vez pasé, y no quiere decir que yo estoy bien, que tú estás mal o viceversa. No, simplemente son perspectivas, formas de ver la vida y momentos por los que pasas. Y el hecho de que yo ahorita estoy pasando por un momento en el que me alejé de la religión, no quiere decir que todos los católicos van a pasar por ese momento. O sea, son cosas muy personales y muy respetables, y yo estoy convencida de que no hay nada bueno ni nada malo. Todo depende de con qué hagas match tú y tus ideas y tus valores y cómo percibes la vida, etc. Entonces, pues empezó así como que a desmoronarse en mí y renegaba mucho y me enojaba y así. Y un día, de un sacerdote que nos estaba dando un curso en la escuela, yo escuché algo que a mí me marcó. Y él dijo: la religión, la iglesia es una institución, así como cualquier otra institución que está dirigida por hombres y que al final pues se busca un bien para prevalecer, para que esto permanezca, ¿no? No que no se acabe.
Y, y entendiendo eso, podemos entender pues que son humanos, que cometen errores, que se equivocan, que hacen cosas que no están bien, que hacen cosas que están bien, etcétera. Y yo dije, es cierto, o sea, no quiere decir que porque yo no sea católica estoy lejos de Dios, o que porque él hacía esta aclaración, ¿no? Lo que no es una institución es Dios, y con quien él no ve por su bienestar es Dios. Entonces, como eso me regaló el colegio, a pesar de que pueda ser como un poco contradictorio, porque dices, pues si somos una escuela católica, queremos regalarte el que te enamores de la religión, no el que te alejes de la religión. Pero yo sí lo siento como un regalo de Dios, un regalo de la vida, porque eso me hizo acercarme muchísimo más a Dios y seguir un camino espiritual para mí mucho más profundo y más con un motivo más mío, no de una institución, sino mío, y seguir como mis convicciones y no tener miedo a nada, a ser tachada por una institución o por las personas que forman parte de ella, ¿no? Y bueno, yo sé que esto puede ser muy debatible y que puedes escucharme y estar pensando que estoy hablando mal de los católicos, y no, la verdad es que no creo yo que todos tengamos que pensar igual. He entendido también que va a haber personas, como lo fue para mí por muchos años, que la religión católica sea su salvación, que sea su refugio y que te dé cosas buenas. Eso estoy convencida y lo creo. Yo ahora decidí tomar otro camino y no estoy peleada con la religión católica para nada. De hecho, el año pasado regresé a dar clases ahí. Me dieron la oportunidad de cubrir a una maestra y yo lo disfruté, y sin problemas y sin cuestionar y sin nada, yo estoy ahí porque estoy consciente ahora que sobre todo que prevalezca el respeto, y el hecho de que yo ya no comulgue tanto con esos ideales no quiere decir que voy a cuestionar a la gente que sí comulga con ellos y nada que ver, ¿no? O sea, yo me alineé a lo que la institución o el colegio requiere de un maestro. Pero bueno, regresando a lo que estaba viviendo yo, ¿no? Termina ese ciclo escolar, seguimos desde casa y pues evidentemente, ¿qué pasó en la pandemia? Nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué decisiones tomar, todo el mundo estaba perdido. Pues también, obviamente, los directivos del colegio era como un prueba y error y a ver qué funciona, porque los papás empezaron a dar de baja a muchos, porque mucha gente perdió su trabajo. Bueno, ya sabemos todos, ¿no?, que fue un caos. Y eso influyó en que la escuela tomara decisiones que a mí me pusieron peor de lo que ya estaba, ¿no? Y yo empecé, todos los días yo tenía algo malo que decir de la escuela, de quienes eran mis jefes, de las decisiones que se tomaban, de todo. Y mi esposo me decía, pues renuncia, y yo no, pero ¿cómo voy a renunciar? Total que nos dan el receso escolar de estas fechas de verano y regresamos a clases. Casi siempre los maestros regresan 2 semanas antes a trabajar, pues para planear el regreso de los niños y para poner todo en orden, y ya después entran los niños. Así es aquí en mi ciudad, o general aquí en México, así funciona. Ese año me acuerdo que regresamos como 3 semanas antes porque, pues les digo, todo era una cosa, había dudas por todos lados. Entonces regresamos, me volvieron a dar primer grado, que yo decía, es que primer grado en tener escuela en línea es horrible. O sea, los niños perdidos en la pantalla se ponían a jugar, se dormían,
Entonces yo me enojé mucho porque me volvieron a dar primero y un viernes tuvimos una junta porque ya el lunes empezaban las clases con los niños, todavía iba a ser desde la computadora. Tuvimos esa junta, me acuerdo que se acabó y yo me tiré en el piso de mi casa y dije, no puedo más, voy a renunciar. Agarré mi celular, le marqué a mi directora y le dije, lo siento mucho, pero yo ya no puedo seguir. Ella no lo podía creer. Yo la apreciaba un montón, era de las personas con las que mejor me llevaba ahí en el colegio. Pero en ese momento la relación no estaba muy buena. Entonces ella pensaba que yo pues le estaba ocultando algo, incluso me cuenta ahora que llegó a pensar una enfermedad o algo porque no podía creer que yo estuviera diciéndole eso a 2 días de empezar las clases. Pero así fue, renuncié a 2 días de empezar el ciclo escolar ya con los niños, porque ya yo el lunes tenía que conectarme con ellos ya me habían conocido los papás y pues sí fue un poco o un mucho irresponsable de mi parte irme así, pero de verdad yo sentía que ya no podía y aunque me tardé bastante, pues me puse como prioridad yo antes que quedar mal con alguien. Para este punto ya habían corrido a varias personas en el colegio y yo decía, bueno, ¿por qué tengo que tener tanta consideración con ellos cuando están corriendo a mucha gente y no les está importando? Eso era mi pensamiento de la Melissa enojada, creyendo que todos tienen la culpa menos yo, ¿no? Que todos están mal menos yo. Entonces me dijo, bueno, te pido por favor que si te puedes quedar 2 semanas con la persona que se quede en tu lugar, pues para que la apoyes, para que la dirijas un poco. Y así lo hicimos, me quedé 2 semanas como ahí un poco de respaldo, porque igual a la persona que se quedó en mi lugar, de verdad que mis respetos, porque fue súper valiente. También como que no le preguntaron si quería, ¿no? Pero sí tenía la opción de decir no y renuncio y me voy. Pero ella decidió aceptarlo y decir, bueno, me lo aviento y a ver cómo sale. Entonces sí fue un proceso muy difícil para ella también y pues me fui y empezó un camino por entender, por ponerle un nombre a todo lo que yo estaba sintiendo, a todas mis emociones. La verdad es que no estaba entendiendo mucho qué estaba pasando, pero en febrero, creo, del siguiente año, yo renuncio en agosto, a finales de agosto, y en febrero empiezo a tomar Reiki. Y eso, y entre otras cosas, yo entendí que el problema era yo, que el problema no eran los demás, que el problema era yo. Y aquí aprovecho para compartir esto, que a mí me parece una cosa mágica, un pensamiento mágico, que si tú llevas esta filosofía de vida, de verdad que vas a lidiar con todo de una manera mucho más bonita, mucho más fluida y que es fácil, hasta cierto punto es fácil hacerlo, y que es un trabajo de todos los días, pero que te cambia la vida. Y es que todo lo que estamos viendo en los demás es un reflejo de nosotros y te proyectas en las personas. No quiere decir que yo me inventaba las cosas que me decían o las cosas que pasaban, porque evidentemente muchas de mis compañeras estaban inconformes, pero nadie lo estaba pasando como yo, así de casi volverme loca y de ese día explotar y decir me voy. Evidentemente las demás no lo estaban pasando. Entonces descubrí que yo
no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, que yo ya como maestra me estaba quedando muy corta. O sea, yo recuerdo que una de las cosas que más me dolieron de mi directora, que me dijo un día que yo hice un comentario y ella me respondió: qué floja eres, tú lo que no quieres es dar clases. Yo me ofendí tanto, pero tanto que dije, ¿cómo es posible que me diga a mí que soy floja cuando soy súper responsable, cuando yo me entrego en mi salón como nadie, según yo? ¿Y cómo es posible que me esté diciendo eso? Pues la verdad era cierto lo que me estaba diciendo, y muchas veces los pensamientos que caminan por nuestra cabeza, nosotros no los queremos escuchar, no les queremos hacer caso y los vas apagando, los vas ahí empujando, escondiendo hasta que desaparecen. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y te los dice en voz alta? Pues ya no hay manera de esconderlos, ya lo escuchaste, ya no pudiste como que abrió la boca y tú le tapaste la boca y ya no la dejaste hablar. No, te lo dijo, lo escuchaste, es algo que tú traías dentro y que era verdad. O sea, yo recuerdo, después de que renuncié, hice todo este análisis, no crean que en el proceso no, para nada, yo seguí enojada varios meses más y dije qué bueno que me fui, fue lo mejor que hice, etcétera. Pero ya cuando llegó la paz a mi mente, que empecé con el Reiki y que empecé a ver cosas, la persona que me daba Reiki me decía cosas que eran mensajes para mí que yo tenía que escuchar y que yo decía, claro, es que sí es cierto. Yo recordé que yo estaba en el salón de maestros con mis compañeras ahí platicando porque mi grupo tenía computación, no tenía otra clase en donde no tenía que estar yo con ellos, y que yo nada más estaba viendo el reloj y decía, ya me va a tocar regresar al salón, ya tengo clase, y eso me daba flojera. Y entonces lo que me dijo ella, que era una floja, que no quería dar clases, era la verdad. Y esto es no por mi falta de responsabilidad, sino porque yo ya no estaba disfrutando lo que hacía. Evidentemente todos en nuestro trabajo, por más que ames lo que haces, tienes momentos de estrés y momentos de no quiero saber nada, no quiero trabajar, pero lo mío se estaba quedando en una constante. No es como que, es que hoy me siento cansada, es que hoy vengo, no, es que era todos los días. Yo recuerdo que los días que los maestros teníamos curso, que no había niños en la escuela, o sea, nada más íbamos a curso, la mayoría de mis compañeras odiaban esos días y a mí me encantaban porque yo era una alumna más, no tenía que ser la maestra. Muy contradictorio porque de verdad que también la disfruté mucho ese último año, o sea, lo disfruté, pero ya no como esto es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida. Aparte, cabe mencionar, yo duré 15 años trabajando ahí y como que cuando cumplí como 7, 8 años, yo empecé a decir, yo no me veo como maestra para toda la vida. Pero lo aventaba así como en momentos de, como que ni yo le prestaba tanta atención a ese comentario. Pero lo empecé a decir, no me veo aquí para toda la vida, no me veo jubilándome aquí, y no me refería a ese lugar, sino a la profesión. Entonces, bueno, entendí eso, entendí que todas estas cosas que tanto me estaban chocando de las demás era porque yo ya no estaba en un lugar a gusto y no me movía de ahí. Y que este comentario que me dijo mi amiga de ¿por qué no renuncias? Fue acompañado de si tú no te vas de ahí, la vida te va a sacar de ahí y a lo mejor no te va a gustar de la manera en que lo va a hacer. Porque la vida, el universo, Dios,
entiende que ya no quieres estar ahí, que no te está haciendo bien estar ahí, entonces Él va a hacer algo para que tú te vayas. Y Dios nunca va a hacer nada para lastimarnos, para castigarnos, simplemente nos regala situaciones. Pero a veces esas situaciones son de maneras que terrenalmente entendemos como feas, como no las quería vivir, no, es como si fuera un castigo, un accidente, una enfermedad, etc. Entonces ahora entiendo que ese era un mensaje que yo tenía que escuchar, y lo escuché y se metió ahí, se quedó tan grabado ese comentario en mi cabeza que como que me hacía mucho ruido todo el tiempo. Pero yo no tomaba las riendas de mi vida y decía, me voy y lo que venga, pues ya veré cómo lo vivo. También yo estaba en una situación muy privilegiada. Yo no tengo hijos, yo estoy casada, mi esposo tiene un trabajo, no me iba a quedar así como desamparada, que aunque hubiera tenido hijos, aunque hubiera sido una madre soltera, nada es imposible. Nada, los límites nos los ponemos nosotros, pero sí nos da mucho miedo a tomar decisiones porque creemos que se va a acabar el mundo, que se va a poner todo muy feo y queremos evitar eso. Preferimos sacrificar nuestra salud mental antes que nuestra salud financiera, ¿no? Y eso era lo que me estaba pasando a mí. Y cuando yo renuncié y que empecé este camino, que ahorita puede sonar que todo fue inmediato, que renuncio y luego ya entiendo la vida, entiendo todo y maravilloso. No, ha sido un camino largo donde todos los días aprendes, donde das un pasito para atrás y 3 pasitos para adelante y vuelves a caer en vicios que tenías antes, pero luego te acuerdas que tú ya no quieres vivir de esa manera. Y sí puedo decir que ha sido la mejor decisión que tomé, indiscutiblemente. Después de haber renunciado, yo empecé a dar clases particulares y lo disfruto de cierta forma, pero sigo convencida que no es algo a lo que yo me quiero dedicar por el resto de mi vida. Ya no es mi lugar. Ya no siento que me pertenece, ya no es algo que me emociona pensar, no. Estoy en busca todavía de ese camino, que el hecho de que estoy en búsqueda no quiere decir que estoy totalmente perdida, ¿no? Tengo ahí mis rumbos, pero no hay algo así como yo quiero ser maestra y que convencidísima y que me veo ahí, porque también el pensamiento que tenemos culturalmente hablando es de que lo que estudias es a lo que te vas a dedicar toda tu vida y que si no estudiaste algo, como que no tienes derecho a dedicarte a eso. Y pues pienso ahora que no es así, que la escuela no es el único camino y no es el camino para todos, que quien decide estudiar está perfecto y que también hay profesiones pues que si no las estudiaste pues no te puedes dedicar a eso, pero hay otras cosas que sí. Entonces ahora ya pienso como que la vida es más un intermedio, ni blanco ni negro, o sea, hay una gama completa de colores en medio y que nada es como debe de ser. O sea, es que esto es así y así debe de ser y así lo debemos de hacer todos. Todo depende de la perspectiva con la que la vea cada quien. Y esto es también un recordatorio para mí, para que nunca es tarde para seguir soñando, para seguir teniendo como otros gustos, para cambiar. Ayer mi color favorito era el rosa, pero hoy desperté y ya no es el rosa, ahora es el negro y no hay ningún problema y no le voy a dar
como ese poder a los demás de decirme que no, que si mi color favorito es el rosa, ¿cómo me voy a ir al negro? Que primero me vaya, no sé, al azulito y luego al moradito y luego al verde. No, las decisiones son mías sobre mi vida. Y pues en conclusión, es los 15 años que yo viví en el colegio, que estuve trabajando, los disfruté muchísimo. Ya mis últimos 3, 4 años, no tanto, pero empecé como en esa transición, pero aún así los disfruté. Le agradezco infinitamente a este lugar que me acogió, que me dio como ese lugar por todos estos años. Yo sentí que el colegio era una familia para mí. Tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, a varios todavía los sigo viendo, sigo conviviendo con ellos. Otros de repente los veo y los veo con mucho cariño. Y solo tengo cosas bonitas para decir de ese lugar y de las personas con las que yo trabajé. Pero también estoy en el aprendizaje de soltar y de saber cuándo ya no es mi lugar, aunque lo quiero mucho, aunque fui muy feliz, aunque todo lo bonito ya no es el lugar para mí, y que lo más sano tanto para ellos como para mí, y hablo pues en este caso de los alumnos o de mis compañeros con los que yo convivía, pues ya lo que yo aportaba ya no estaba haciendo tanto porque yo ya no estaba bien. Y es muy bonito cuando te pones a ti como prioridad y cuando decides que puedes quedar mal con todos menos contigo. Eso es algo que yo me valoro mucho y que me siento muy orgullosa de haberlo hecho, porque de verdad que es algo que me cuesta y todavía me cuesta, cada vez menos, porque voy dando esos pasos que me recuerdo todo el tiempo cómo tuve la valentía de renunciar, y cómo que ese sea como un recordatorio de cuánto me quiero, para ponerme en primer lugar y para saber cuándo irme de un lugar o de una persona, y que al final somos nosotros con nosotros. Vivimos en sociedad, pero solamente tenemos que ser fieles a nosotros mismos, no andarle regalando nuestra fidelidad a todo mundo, y nosotros quién sabe cuándo, ¿no? Y pues esta fue mi historia, este fue el story time de cómo dejé mi carrera y mi trabajo de 15 años. Sé que quizás hay personas que tienen ya muchísimos más años trabajando en un lugar, pero para mí fueron muchos años y fue un proceso largo el saber que me tenía que ir de ahí, y que ahora entiendo que no me pude ir antes y no me podía ir después. Me fui cuando tenía que haberme ido, ni más ni menos. Entonces, aprendamos a hacerle caso a nuestra intuición, a ese sexto sentido que te dice ya no, ya no, ya no. Porque la vida es tan generosa y Dios es tan bueno que siempre nos van a poner situaciones para que nosotros estemos bien. Pero a veces no queremos pasar por situaciones dolorosas que al final nos van a dejar algo muy bueno y muy positivo, pero como que siempre queremos andarlas evitando, ¿no? Entonces, pues aprendamos a escuchar eso, a saber y a reconocernos cuando es un capricho nada más de, ay, me enojé y entonces ya voy a renunciar porque no estoy a gusto, a cuando de verdad no la estás pasando bien. Por más que tú quieres buscarle algo de bueno, tu cuerpo dice no, no es por ahí, no es por ahí, y pues es bonito irte así. Yo me fui bien del colegio, a pesar de que me fui tan así, tan de repente y como dejando el trabajo tirado.
al final me fui bien porque el tiempo que estuve ahí lo hice muy bien, fui una muy buena empleada y regreso ahí cuando yo quiero. Les digo, el año pasado regresé a cubrir a una maestra y sentí que fue el momento, la oportunidad que Dios me regalaba para cerrar ese ciclo. Como yo me fui en pandemia, siempre sentí que no me fui por completo, porque pues me fui así, como que yo fui a la escuela vacía por mis cosas, me salí de ahí, todo el mundo se enteró por videollamada y eso, pero como que no hubo un cierre real. Y que ahora este año pasado que estuve, que por cierto, fíjense los regalos de Dios y de la vida, es que quien no quiera creer que la vida siempre nos está regalando, hay miles de pruebas, pero también debo de entender que no todos están en ese proceso de ver la vida como la veo yo, ¿no? Y no todos lo van a estar, a lo mejor. Pero ese último año que yo estuve ahí trabajando, yo tenía primer grado, que fue el año pues que estuve medio año en la escuela, llegó la pandemia y luego nos fuimos en línea. Pues me invitan el año pasado a cubrir a una maestra con ese mismo grupo que yo había dejado en primero. Ahora ya estaban en quinto. Entonces dije, es que no puedo creer, no puedo creer que la vida me está regalando esto. Lo pensé mucho en aceptar la oferta, pero dije, no, sí, esto me lo está dando la vida y yo lo voy a tomar. Yo iba por 3 meses, al final, por las cuestiones de que tuve una cirugía, que tengo un video aquí explicando todo lo que pasó, pero pues me tuve que ir antes, estuve 1 mes y medio y me encantó regresar, me encantó que fuera con esos niños, que fui a cerrar ese ciclo que tenía pendiente, ¿no? Y por el momento mi decisión es que no voy a ser maestra por el momento. No sé qué la vida tenga para mí en un futuro, ni lo que yo voy a querer en un futuro, no lo sé, pero esta es mi decisión hasta el día de hoy. Pues este video ya quedó bastante extenso, pero es algo que quería dejar aquí como es algo que le cuento a toda la gente que esté interesada en escucharme. Yo le platico mi historia de cómo dejé de ser maestra y pues quería también dejarlo aquí plasmado, como de repente un día dices, ya no quiero dedicarme a esto que estudié, a esto en lo que creí que iba a pasar hasta mis últimos días, pues ya no, y todo está bien y todo se vale y todo se trata de lo que tú sientas, no de cómo vas a quedar con los demás o de lo que los demás piensen que sea lo mejor para ti, sino de lo que tú realmente tengas la ilusión o las ganas de ya no seguir o de sí seguir o de buscarle por otro lado. Seamos fieles a nosotros. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias por darle clic a esta historia, por suscribirte, que si aún no te has suscrito, aquí en este botón en la parte de allá abajo, dale clic y para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahorita, como puedes ver, este fondo no se había visto en ningún otro video, porque estoy pasando la mayor parte del día fuera de mi casa. Por el momento no va a haber videos de limpieza y eso. Bueno, me quedan uno que otro que ya grabé, entonces eso sí los voy a publicar. Pero por el momento van a ser videos así, hablándoles, contándoles cosas, compartiéndoles cosas. Mucho sobre Japón, que ya saben que es una de mis pasiones, así que por aquí lo van a ver. Y yo espero que te quedes conmigo y que nos veamos en el próximo video. Adiós.